Los puntos que trataremos en este tratado son los siguientes. Inicio de la auditoría. Preparación de las actividades de auditoría. Realización de las actividades de auditoría. Preparación y distribución del informe de auditoría. Finalización de la auditoría. Realización de las actividades de seguimiento. Empecemos. 1. Inicio de la auditoría. Hola, soy la ingeniera Valentina. Soy responsable y jefa del equipo auditado, de la empresa Naturafor. Mucho gusto en saludarle. Hola, soy el ingeniero Nicolás. Soy líder del equipo auditor. Para mí también es un placer saludarlo. La empresa Naturafor requiere revalidar su certificación HACCP. Decide contratar los servicios de una empresa consultora. Es bueno mencionar que la certificación está próximo a vencer. Antes de dar inicio me gustaría tomar la palabra, por favor. Como no, ingeniera, adelante por favor. Muchas gracias. Bueno, en este apartado me encantaría hacer una introducción. Para dar inicio a la auditoría. La responsabilidad de llevar a cabo la auditoría corresponde al líder del equipo auditor, es decir, en este caso al ingeniero Nicolás. ¿Es correcto, ingeniero? Sí, ingeniera Valentina, usted está en lo cierto, prosiga por favor. Muchas gracias. También es importante resaltar que cuando demos inicio de la auditoría, este debe estar basada en el programa de auditoría, la misma que yo como responsable y miembro del equipo auditado desarrollé junto con mis demás colegas. Este documento tiene el visto bueno de mi gerencia general. El mencionado programa definimos los roles y responsabilidades. Establecimos la persona que gestiona el programa de auditoría. También los alcances del programa. Los riesgos que pueden afectar la efectividad del programa y los recursos para hacer posible el inicio y ejecución de la auditoría. Bueno, eso es lo que deseaba mencionar previo a su exposición. Ingeniero Nicolás, por favor explique ahora lo concerniente al inicio de la auditoría. Con mucho gusto. Y muchas gracias por su previa introducción. Bueno, voy a comenzar a explicar que para dar inicio de la auditoría, tal como ya se mencionó anteriormente, el que lleva a cabo la auditoría es el líder del equipo auditor y en esta oportunidad yo fui designado. Por supuesto que no realizaré el trabajo solo. Yo cuento con un equipo de trabajo de muy buen nivel que más adelante conocerán. De acuerdo como se menciona en el subtítulo, establecimiento del contacto inicial con el auditado. Acá estableceremos el contacto inicial con el auditado para la realización de la auditoría y este puede ser informal o formal y debería realizarse por el líder del equipo auditado. En este caso es la ingeniera Valentina. ¿Estoy en lo correcto? Si es correcto, prosiga por favor. Muchas gracias. Entonces continúo. Los propósitos del contacto inicial son los siguientes. 1. Establecer los canales de comunicación con el representante del auditado. 2. Confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría. 3. Proporcionar información sobre las fechas y la duración, propuestas y la composición del equipo auditor. 4. Solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros. 5. Determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar. 6. Hacer los preparativos para la auditoría. Y 7. Acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el equipo auditor. Entonces lo mencionado anteriormente es lo que corresponde a los propósitos del contacto inicial. Muy bien, ahora vamos a ver la determinación de la viabilidad de la auditoría. Continuemos. En este apartado les hablaré sobre la determinación de la viabilidad de la auditoría. Antes permítame mencionarles que es importante determinarse la viabilidad de la auditoría para proporcionar la confianza razonable en que los objetivos de la auditoría pueden alcanzarse. La viabilidad de la auditoría debería determinarse teniendo en consideración factores tales como la disponibilidad de 1. La información suficiente y apropiada para planificar la auditoría. 2. La cooperación adecuada del auditado. Y 3. El tiempo y los recursos adecuados. Es importante mencionar cuando la auditoría no es viable, debería proponerse al cliente de la auditoría una alternativa tras consultar con el auditado. Atención con esto.
Es correcto. Permíteme por favor añadir a tu comentario que si nosotros como auditado no proporcionamos las facilidades al equipo auditor, es muy probable que no se consuma un buen trabajo y eso lo sabemos perfectamente, por eso que nos preocupamos mucho en brindarle al equipo auditor todas las facilidades del caso. Y en eso pierda cuidado que me encargaré personalmente que sea así. Me complace mucho y me tranquiliza saber que mi equipo auditor contará con su apoyo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la preparación de las actividades de auditoría. Sí, por favor. En este punto les hablaré de las actividades de auditoría in situ. La documentación del auditado debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la documentación, con los criterios de auditoría. La documentación puede incluir documentos y registros pertinentes del sistema de gestión e informes de auditorías previas. La revisión debería tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización, así como los objetivos y el alcance de la auditoría. En algunas situaciones, esta revisión puede posponerse hasta el inicio de las actividades in situ, si esto no perjudica la eficacia de la realización de la auditoría. En otras situaciones, puede realizarse una visita preliminar al lugar para obtener una visión general apropiada de la información disponible, si se encuentra que la documentación es inadecuada. Yo como líder del equipo auditor podría informar al cliente de la auditoría, o aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y por supuesto a mi equipo auditor. Si se decide continuar o suspender la auditoría hasta que los problemas de documentación se resuelvan. En mi papel de líder del equipo auditor, deberé preparar un plan de auditoría que proporcione la base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado, respecto a la realización de la auditoría. Este plan debería facilitar el establecimiento de los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y la complejidad de esta. Los detalles pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías iniciales y las posteriores, y también entre auditorías internas y externas. El plan de auditoría debería ser suficientemente flexible para permitir cambios, tales como modificaciones en el alcance de la auditoría, que pueden llegar a ser necesarios a medida que se van desarrollando las actividades de auditoría in situ. El plan debería ser revisado y aceptado por el cliente de la auditoría y presentado al auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría in situ. Atención con lo que voy a mencionar. Hay que tener en cuenta que cualquier objeción del auditado debería ser resuelta entre el líder del equipo auditor, el auditado y el cliente de la auditoría. Cualquier revisión al plan de auditoría debería ser acordada entre las partes interesadas antes de continuar la auditoría. Ahora vamos a ver un video en que el profesor explicó con un ejemplo muy interactivo donde resume lo que debería de incluir un plan de auditoría. Vamos a verlo. Plan HACCP. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el alcance y qué es lo que hace el alcance? El alcance es para la línea Panetones. El alcance es la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de organización y funciones que corresponde a cada línea. Vamos a definir en este caso para una determinada línea de producción. ¿Podría ser 2, 3, 4? Sí, podría ser. En este caso estamos estableciendo solamente una línea. ¿Cuáles son los criterios? Recuerden que los criterios habíamos definido como aquel documento referencia a aquella reglamentación o aquella exigencia por parte del cliente. Esos son nuestros criterios, no son criterios personales, son criterios que establecen en los documentos que lo que tiene que hacerse y lo que se va a comparar como tú como auditor en el momento de los hechos para hacer la comparación respectiva. Entonces, el criterio es la norma de implementación del plan HACCP de la resolución ministerial número 449 del año 2006 del Ministerio de Salud. Más que claro para la auditoría que es la que se va a realizar para esa línea de Panetón. Ahora, ¿quién es el auditor líder? Ahí está la persona responsable, que es el ingeniero Axel Joshua, y entre paréntesis vamos a colocar una nomenclatura que nos identifica al responsable, en este caso AJ. Esto es un tema en realidad un poco arbitrario, eso dependería cómo tú te sientas más cómodo, cómo le puedas incorporar. Digo más, así como tenemos un auditor líder, también tenemos un equipo auditor.
En el equipo auditor tenemos al ingeniero Génesis Asenjo, entre paréntesis, GA, ¿no? La reunión de apertura es el 22 de noviembre y la reunión de cierre es el 22 de noviembre. Vamos a establecer este presente plan de actividades para la fecha del 22 de noviembre. Vamos a definir un horario, en este caso son las 8 de la mañana, y el proceso o actividad va a ser la reunión de apertura. ¿Cuáles son las observaciones? Vamos a revisar el plan de auditoría. ¿A quién vamos a auditar? Al equipo HASA. ¿Quiénes son los auditores? Es el ingeniero Josual y el ingeniero Génesis Asenjo. Fecha, el mismo día, pero ahora de 8 a 12 del mediodía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la inspección sanitaria. ¿Cuáles son las observaciones? Revisión de la línea de fabricación. ¿Qué línea de fabricación lo que estamos viendo? Panetones. ¿A quién vamos a auditar? Al jefe de producción. Le vamos a hacer las consultas, las preguntas que están establecidos dentro de los criterios del plan HASA. Por eso que estamos definiendo cuáles son los criterios. Yo no le voy a preguntar al almacenero de repente para una línea de panetón que no tiene quizás nada que ver, el almacenero probablemente de materiales o productos de metalmecánica, ¿cierto? Los auditores de igual manera, como ya son el mediodía, entonces vamos a hacer el proceso del almuerzo. En el almuerzo no vamos a hacer ya observaciones, ni tampoco vamos a auditar nada, porque es una hora que está estableciéndose para el refrigerio respectivo. Después, a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, vamos a hacer auditoría documentada. Y vamos a hacer las observaciones para hacer la revisión del plan HASA, con los prerequisitos y los registros respectivos. Aquí vamos a auditar al equipo HASA. ¿Quiénes son los responsables? Ahí están los señores con las descripciones de las nomenclaturas iniciales. La misma fecha, pero ahora de 4 de la tarde a 4:30, vamos a hacer la reunión del equipo auditor. Y las observaciones son generación de hallazgos y reporte de auditoría. Aquí vamos a auditar absolutamente a nadie, porque indudablemente ya estamos haciendo la reunión, no estamos auditando a nadie. El día 22 de la misma fecha, de 4:30 a 5, hacemos la reunión de cierre. Y las observaciones es revisión de hallazgos y no conformidades. Que eso es la razón finalmente de tu contrato, para que tú encuentres situaciones que pueden ser mejorables en el tiempo. Y para ti situaciones que requieren ser mejoradas son aquellas que son no conformidades. El auditado, en este caso el equipo auditor y el auditor líder, se reúnen en la hora y fecha establecida. Si hay observaciones se coloca y en el pie de página se pone elaborado por Axel Llosa y aprobado por el jefe de producción, que es el que ha sido auditado, y se coloca la fecha respectiva. Esa fecha, que es el 20 de noviembre, es inferior al 22. ¿Por qué? Porque esto es un plan de auditoría que vamos a hacer. Ten en cuenta que esto se hace con anticipación, para que esto sea aprobado por la jefatura, para que llegado el día y hora o fecha, ya se pueda tener en claro qué es lo que se va a hacer. Y de esa manera evitar pues improvisaciones y decir qué es lo que tengo que hacer. No, esto se hace con la anticipación. Por eso que era necesario hacer esta mención. Así que tener en cuenta este plan con anticipación. Ahora, también habíamos hablado de la posibilidad y anteriormente de que se puede incorporar situaciones coyunturales de acuerdo a los avances de la auditoría. ¿Se puede agregar? Sí, puede ser totalmente modificable esto, toda vez que exista el consentimiento por parte del auditado y previo acuerdo comercial o acuerdo contractual entre el cliente y el auditado. Son temas que hay que en el momento verlos. Muy bien. Hemos escuchado la explicación del profesor. Ahora te hablaré de la preparación de los documentos de trabajo. En este caso los miembros del equipo auditor deberán de revisar la información pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoría. Tales documentos de trabajo pueden incluir lo siguiente: listas de verificación o checklists, y planes de muestreo de auditoría, y formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las reuniones. El uso de listas de verificación y formularios no debería restringir la extensión de las actividades de auditoría, que pueden cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría.
Los documentos de trabajo, incluyendo los registros que resultan de su uso, deberían retenerse al menos hasta que finalice la auditoría. Atención. No hay que olvidar revisar antes la documentación correspondiente a los prerequisitos JASA, ya que serán de enorme ayuda. Ahora vamos a tratar este apartado 3.1. Realización de la reunión de apertura. Acá se deberá de realizar una reunión de apertura con la dirección del auditado. O, cuando sea apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van a auditar. El propósito de una reunión de apertura es confirmar el plan de auditoría, proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de auditoría, confirmar los canales de comunicación y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. Te recomiendo que, en especial, participe la dirección o gerencia de la empresa. Recuerda que los asistentes a la reunión de apertura son el reflejo directo de la postura y compromiso de la organización del auditado sobre la gestión de la seguridad alimentaria. Ahora vamos a tratar este apartado 3.2. Revisión de la documentación durante la auditoría. Acá se deberá de determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría, con base en la documentación disponible. Además de reunir información para apoyar las actividades de auditoría. Recuerda que la revisión puede combinarse con otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría, siempre que no perjudique a la eficacia de la misma. Por último, permíteme darte un consejo. Si la documentación presenta imprecisiones, datos faltantes o anomalías, evaluará la posibilidad de continuar o suspender la auditoría hasta que se resuelven los problemas relativos a la documentación. Eso por favor tenlo muy presente, ya que te puede suceder. Ahora vamos a tratar este apartado 3.3. Comunicación durante la auditoría. Dependiendo del alcance y de la complejidad de la auditoría, puede ser necesario llegar a acuerdos formales para la comunicación entre el equipo auditor y con el auditado durante la auditoría. Los miembros del equipo auditor deberían consultarse periódicamente para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar las tareas entre los miembros del equipo auditor según sea necesario. Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente los progresos de la auditoría y cualquier inquietud al auditado y, cuando sea apropiado, al cliente de la auditoría. Cualquier inquietud relacionada con un aspecto externo al alcance de la auditoría debería registrarse y notificarse al líder del equipo auditor, para su posible comunicación al cliente de la auditoría y al auditado. Cuando las evidencias disponibles de la auditoría indican que los objetivos de la misma no son alcanzables, el líder del equipo auditor debería informar de las razones al cliente de la auditoría y al auditado para determinar las acciones apropiadas. Estas acciones pueden incluir la reconfirmación o la modificación del plan de auditoría, cambios en los objetivos de la auditoría o en su alcance, o la terminación de la auditoría. Cualquier necesidad de cambios en el alcance de la auditoría que pueda evidenciarse a medida que las actividades de auditoría in situ progresan, debería revisarse con el cliente de la auditoría y aprobarse por él. Y, cuando sea apropiado, por el auditado. Atención con lo que voy a mencionar. Deberás de tener en cuenta que las evidencias recopiladas durante la auditoría, que sugieren un riesgo inmediato y significativo, deberán de comunicarse sin demora al auditado. Y, si es apropiado, al cliente de la auditoría. Por ejemplo, para la seguridad del personal, el medio ambiente o la calidad e inocuidad de un determinado proceso, etc. Ahora vamos a tratar este apartado 3.4. Asignación de funciones y responsabilidades. Yo como líder del equipo auditor, consultando con el equipo auditor, deberé asignar a cada miembro de mi equipo la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos. Tales asignaciones deberá de considerar la necesidad de independencia y competencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores. Auditores en formación y expertos técnicos. Atención. Es importante que sepas que se pueden realizar cambios en la asignación de tareas a medida que la auditoría se va llevando a cabo para asegurarse de que se cumplen los objetivos de la misma.
Ahora vamos a tratar este apartado 3.5 recopilación y verificación de la información. Durante la auditoría, debería recopilarse mediante un muestreo apropiado y verificarse la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. Solo la información que es verificable puede constituir evidencia de la auditoría. La evidencia de la auditoría debería ser registrada. La evidencia de la auditoría se basa en muestras de la información disponible. Por tanto, hay un cierto grado de incertidumbre en la auditoría, y aquellos que actúan sobre las conclusiones de la misma deberían ser conscientes de esta incertidumbre. Los métodos para recopilar la información pueden ser entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos. Ahora vamos a tratar este apartado 3.6. La generación de hallazgos de la auditoría. La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría, y eso me gustaría resaltarlo puesto que en base al criterio de la auditoría se compararán frente a los hallazgos de la misma. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando los objetivos de la auditoría sí lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad para la mejora. El equipo auditor debería reunirse cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas adecuadas durante la misma. La conformidad con el criterio de auditoría debería resumirse para indicar las ubicaciones, las funciones o los procesos que fueron auditados. Si estuviera incluido en el plan de auditoría, se deberían registrar los hallazgos de la auditoría individuales de conformidad y sus evidencias de apoyo. Tener en cuenta que las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deberían registrarse. Las no conformidades pueden clasificarse en menor, mayor, serio y crítico. Tal como tu profesor ya explicó anteriormente. Entonces las auditorías deberán revisarse con el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta. Y que las no conformidades se han comprendido. Se debería realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente o diferente, relativa a las evidencias, o los hallazgos de la auditoría, y deberán de registrarse los puntos en los que no haya acuerdo. Ahora vamos a tratar este apartado 3.7. Preparación de las conclusiones. Es muy importante que el equipo auditor deba reunirse antes de la reunión de cierre con la finalidad de revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma, acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría, preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la auditoría, y comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de la misma. Por otro lado, las conclusiones de la auditoría pueden tratar aspectos tales como el grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría, la eficaz implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, y la capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, eficacia y mejora del sistema de gestión. Si los objetivos de la auditoría sí lo especifican, las conclusiones de la auditoría pueden llevar a recomendaciones relativas a mejoras, relaciones comerciales, certificación, registro, o actividades de auditoría futuras. Ahora vamos a tratar este apartado 3.8. Realización de la reunión de cierre. La reunión de cierre será presidida por mí. Es decir, por el líder del equipo auditor. Ahí se presentará los hallazgos y conclusiones de la auditoría, de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. Y para ponerse de acuerdo, si es necesario, establecer un tiempo para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunión de cierre debería incluirse al auditado y podría también incluirse al cliente de la auditoría y a otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debería prevenir al auditado de las situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría.
En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en pequeñas organizaciones, la reunión de cierre puede consistir solo en comunicar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Para otras situaciones de auditoría, la reunión debería ser formal y las actas, incluyendo los registros de asistencia, deberían conservarse. Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría o a las conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deberían discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se resolvieran, las dos opiniones deberían registrarse. Si está especificado en los objetivos de la auditoría, se deberían presentar recomendaciones para la mejora. Se debería enfatizar que las recomendaciones no son obligatorias. Ahora vamos a tratar preparación de los documentos de trabajo. Este proceso deberá preparar el contenido del informe de la auditoría como líder del equipo auditor. El informe deberá proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro, y incluir o hacer referencia a los siguientes puntos. Presta mucha atención. Los objetivos de la auditoría. El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados, y el intervalo de tiempo cubierto. La identificación del cliente de la auditoría. La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor. Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría in situ. Los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría. Y las conclusiones de la auditoría. No puedo pasar por alto este punto que considero también importante respecto a las referencias que deberían de tener un informe de auditoría, según sea apropiado, y voy a detallarlo uno por uno. El plan de auditoría. Una lista de representantes del auditado. Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre o cualquier obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. La confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del alcance de la auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría. Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría. Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la auditoría. Los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera. Una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos. Y la lista de distribución del informe de la auditoría. Ahora vamos a tratar finalización de la auditoría. Esta finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya distribuido. Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían conservarse o destruirse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría y los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. Salvo que sea requerido por ley, el equipo auditor y los responsables de la gestión del programa de auditoría no deberían revelar el contenido de los documentos, cualquier otra información obtenida durante la auditoría, ni el informe de la auditoría a ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría y, cuando sea apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un documento de la auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado deberían ser informados tan pronto como sea posible. Ahora vamos a tratar seguimiento de la auditoría. No puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar que este apartado es el resumen la gestión que presidirá el líder del equipo auditado que en conjunto con su alta dirección para hacer posible la ejecución de las gestiones correspondientes a las no conformidades mencionadas por el equipo auditor. Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones. Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia.
En estos casos, se debería tener cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría posteriores. Muchas gracias por su valioso tiempo. Espero que esta breve explicación haya sido de tu agrado. Hasta pronto.